Pro manuscripto privato. P. Pablo Martín Sangiao. Civitavecchia, Italia. 2 de febrero 2019. Avisos importantes a quien habla. De la divina voluntad. 1. No basta decir, ya me he consagrado a la divina voluntad, o bien, ya. He leído todos los escritos de Luisa, para vivir de verdad en la voluntad divina. Si no le damos todo el espacio, toda la libertad para que haga en nosotros lo que quiera, no podemos decir que vivimos en ella. Es como una persona lo dice también Luisa que tiene sus sentidos, la vista, el oído, la lengua, las manos, los pies, la respiración, el palpitar del corazón, pero todas esas cosas no funcionan, no se mueven absolutamente. Por su cuenta, la persona es la que las mueve o hace que las mueva la voluntad divina. Esta es la que ha de poder mover nuestros ojos, dar en nosotros vida a la palabra, vivir en nuestro respiro. Imaginemos nuestro cuerpo como un vestido que nos cubre y en el que estamos, ese vestido no se mueve si nosotros no queremos. Si un sentido o un miembro de nuestro cuerpo se moviera contra nuestra voluntad sería un problema serio. Nuestro cuerpo es como un vestido, no tiene que tener vida por su cuenta, sino que debe dejarse mover por nosotros que vivimos en él. Así vive Dios en nosotros. Nosotros somos como un vestido para Dios, por tanto este vestido que somos nosotros no tiene que hacer nada por iniciativa suya ni con su voluntad, ni siquiera un movimiento, porque entonces Dios dice, no soy yo aquí el rey. No soy yo el dueño. Esto es algo fundamental. Hace falta un perfecto abandono. Esto no significa un quietismo, no hacer nada, sería un gran error decir. Lo que no está expresamente mandado está prohibido. No, el Señor te dice. En el respeto de mi ley y tú ya la conoces puedes hacer cualquier cosa. Pero llámame a que la haga yo en ti y por medio de ti. 2. Llega la noticia del don de la voluntad divina como vida, ha llegado a nosotros, Dios quiere darte su voluntad para que sea tu vida, es demasiado poco para el que tú cumplas fielmente todo lo que Él quiere. Dios desea compartirla contigo para que sea en ti lo que es en Él, la fuente de donde brotan todas sus obras, sus bienes infinitos y su felicidad. La noticia es señal de que Dios quiere dárnosla de verdad, por eso lo primero que debemos hacer es acoger esta noticia, creerla con toda sencillez. Y enseguida dar a Dios nuestra respuesta. Y luego, ¿qué más debemos hacer? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Cómo progresar? A medida que se conoce una cosa se aprecia, se desea, se ama, la hacemos nuestra. Para conocer las verdades maravillosas que el Señor ha querido manifestar acerca de esta gran noticia, hay que leer las páginas que le ha hecho escribir a Luisa, porque no se encuentran en ningún otro libro, así lo ha querido él. Leyéndolas, nuestra mente no piensa en nosotros, sino en él. Se ocupa de sus cosas, se enamora cada vez más de él. La luz es donde Dios, así como los ojos, pero abrir o cerrar los ojos depende de nosotros. Sí. Ante estas primeras noticias la mente se queda fría, indiferente o, peor aún, reacciona cerrándose o oponiéndose, eso es señal de que hay algún serio
Obstáculo interior, en la conciencia. Conocerlas depende siempre de lo que 4. Realmente queremos. Este es el secreto, ¿qué es lo que queremos de verdad? No importa lo que pasa a nuestro alrededor, si los demás ayudan o nos crean problemas o dificultades, no tiene importancia, lo importante es lo que nosotros de verdad, en serio queremos, nuestra respuesta personal a Dios. 3. Para conocer cómo es de verdad nuestra respuesta personal a Dios, es muy importante un pequeño examen de conciencia. Señor, ¿qué es lo que podrías tú pedirme, y que yo no quisiera darte? Cuando pensamos esto, descubrimos dónde está nuestro verdadero tesoro, vemos si nuestra voluntad está libre o está atada por algo. Cuando seriamente, con sinceridad decimos: Señor, tú puedes pedirme todo, mis cosas, la salud, las personas queridas, la vida, puedes pedirme lo que quieras, que desde ahora ya te lo he dado. Aunque tal vez luego aún me lo dejes, entonces el Señor encuentra nuestra puerta abierta para poder entrar, entonces todo es bueno, todo es correcto. El problema no es lo que nosotros decimos, sino lo que comprendemos, lo que queremos, eso es lo importante. Le podemos dar nuestra respuesta al Señor con otras palabras, pero ese es siempre el deseo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que tu voluntad sustituya totalmente la mía, que tome el lugar de la mía, así será como si yo no tuviera voluntad, debo comportarme como muerto, para que tú vivas en mí. 4. Para dar la respuesta al Señor, para consagrarnos a la divina voluntad podemos servirnos de pocas o de muchas palabras, pero no son las oraciones que rezamos, las ceremonias o cosas externas las que deciden por nosotros. La decisión está siempre dentro del alma, comprender y desear. Conocer y querer, eso está dentro de nosotros. Lo que sucede fuera de nosotros no tiene importancia, que sean días de sol o días de lluvia, no tiene importancia, que todo vaya bien, que todo vaya mal, no tiene importancia, lo importante es lo que yo he comprendido y yo quiero la voluntad del Señor y no la mía. Esto es lo esencial, esta es la esencia de la consagración. Podemos consagrarnos a la voluntad divina con muchas bellas palabras, con las palabras de Luisa, con otras palabras, con pocas palabras, se puede uno consagrar, puede renovar la consagración diciendo: Señor, comprendo lo que me ofreces, lo quiero. Pues bien, eso ya es una perfecta consagración. Pero ¿cuántas veces hemos de hacer la consagración? Una vez al año. No hace daño, pero no cambia nada. Una vez al día. Muy bien. Una vez cada 3 horas. Mejor todavía. Una vez cada 5 minutos. Aún mejor. Una vez en cada respiro, en cada latido del corazón. Entonces no hacen falta ni siquiera las palabras, porque todo consiste en la intención y en la atención. 5. El verdadero espíritu de la consagración nos lo enseñan algunas parábolas muy bellas, muy sencillas del Evangelio. El reino de los cielos, o sea, de la divina voluntad, es semejante a un tesoro oculto en un campo, que un hombre encuentra,
dice el Señor. Cuando encuentra el verdadero tesoro oculto y se da cuenta de que es el verdadero gran tesoro maravilloso, ya no le 5. importa nada, le interesa solo comprar ese campo para poseer el tesoro. Entonces corre a vender todo lo que tiene, para comprar ese campo. Pues bien, el tesoro está en el campo de los escritos de Luisa y es la divina voluntad como vida. Cuando eso se comprende, nada tiene ya importancia, ya. No nos ocupamos de otras cosas, ya no tenemos deseos ni tiempo para otras cosas, porque toda nuestra atención, nuestro deseo es poder tener ese tesoro. Todo lo demás es relativo, las demás cosas son medios, pero tener como vida la divina voluntad es el fin de todo. ¿Con qué compraré ese tesoro? Con lo único que puedo decir que es mío. Con mi voluntad. Puedo pagar solo con mi voluntad para poder recibirla suya. ¿Acaso no es un intercambio de dones? El Señor ha dicho también, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, es decir, no dé espacio ni vida a su propia voluntad, abrace cada día la voluntad de Dios, que de esa forma crucifica la nuestra, y lo mire solo a Él para seguirlo, o sea para hacer con Él lo que Él ha hecho. 6. Por eso en los 10 primeros volúmenes de Luisa, aunque en ciertos momentos el Señor ya habla de su voluntad y dice cosas muy importantes, indicándola como su finalidad. Uno en general habla de las distintas virtudes, en cuanto que sirven para modelar la voluntad humana, dándole la forma. 1. Mi intención es absorberte en mi voluntad y hacer, con la tuya, una sola, haciendo de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Pero eso es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros lo que quiero hacer de ti. Hija mía, para llegar perfectamente a hacer que nuestro querer sea uno solo, el alma se ha de hacer invisible, debe imitarme, así el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse invisible, para poder formar fácilmente su voluntad una cosa sola con la mía. Porque lo que es invisible puede ser absorbido en otra cosa. De dos objetos, con los que se quiere hacer uno solo, es necesario que uno pierda su propia forma, pues si no nunca se llegaría a formar un solo ser. ¿Qué fortuna sería la tuya, si, destruyéndote tú misma, hasta hacerte invisible, pudieras recibir una forma toda divina? Más aún, con quedar absorbida tú en mí y yo en ti, formando un solo ser, llegarías a tener en ti la fuente divina y, al contener mi voluntad todo el bien posible, llegarías a tener en ti todos los bienes, todos los dones, todas las gracias, y no necesitarías buscarlos en otras partes, sino en ti misma. Y si las virtudes no tienen límites, estando en mi voluntad por cuanto la criatura puede alcanzar, llegará a sus límites, porque mi voluntad hace llegar a adquirir las virtudes más heroicas y sublimes, que la criatura no puede superar. Es tan grande la altura de la perfección del alma que se deshace en mi querer, que llega a obrar como Dios, y eso no es de extrañar, ya que como ya no vive su voluntad en ella, sino la voluntad del mismo Dios, cesa todo asombro si viviendo con esta voluntad posee la potencia, la sabiduría,
la santidad y todas las otras virtudes que tiene el mismo Dios. Basta decirte, para hacer que te enamores y colabores lo que puedas por tu parte para llegar a tanto, que el alma que llega a vivir solo de mi querer es reina de todas las reinas y su trono es tan alto, que llega hasta el trono del Eterno, entra en los secretos de la Augustísima Trinidad y participa en el amor recíproco del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, como todos los ángeles y los santos la honran. Los hombres la admiran y los demonios la temen, viendo en ella el ser divino. Volumen 3 grados, 21. De mayo 1906. Divina Necesaria. En esos volúmenes hallamos continuamente a Luisa como víctima. Eso puede impresionar mucho, pero a nosotros no nos interesa, por así decir, ya que no es problema nuestro, no somos víctimas como ella. Ese era su principal problema, era su misión, pero nosotros no tenemos esa vocación en la forma como ella la tuvo. Debemos comprenderlo cuando leemos el primer volumen y los demás. De lo que tenemos necesidad nosotros es de darnos cuenta y comprender, qué es lo que debemos vender para comprar el tesoro. En efecto, conviene siempre, es mi consejo, leer los 10 primeros volúmenes. Y al mismo tiempo ir leyendo a partir del volumen 11 grados, porque este y los que siguen nos hacen conocer el tesoro para enamorarnos de él y desearlo. Los 10 primeros volúmenes nos enseñan qué es lo que debemos dar, nos enseñan a renunciar a nosotros mismos, y ese es el trabajo de las virtudes cristianas, como el Señor le explica a Luisa. Nos hacen comprender cómo nos debemos liberar de nuestra voluntad bajo tantos aspectos, bajo el aspecto de la obediencia, de la humildad, de la paciencia, de la caridad, de la constancia, etc., y todas las virtudes cristianas indican de qué manera hay que dominar nuestra voluntad y no darle vida para que pueda tener como vida la divina voluntad. Pero a partir del volumen 11 grados nos muestran el tesoro maravilloso que el Señor nos ofrece. 7. La gran noticia de la divina voluntad, que ahora Dios quiere darnos como vida y no solo como ley, es necesario que se transmita en un primer momento de persona a persona. La fe depende de la predicación y la predicación a su vez se realiza por la palabra de Cristo, Rom 10:17. Luego, sucesivamente, llegará el momento de dar un escrito para que la otra persona entre personalmente en contacto con estas maravillosas verdades, recordando la promesa de nuestro Señor al final de su llamado del Rey Divino. Os ruego, hijos míos, que leáis con atención estas páginas que os pongo delante y sentiréis la necesidad de vivir de voluntad mía. Yo me pondré a vuestro lado. Cuando leáis y os tocaré la mente, el corazón, para que comprendáis y decidáis querer el don de mi fiat divino. Así se propagó el Evangelio, antes aún de que fuera escrito. Los discípulos sintieron la necesidad de ser apóstoles, evangelizadores, evangelio vivo, y la gente veía y decía, ¿cómo se aman? Luego llegaron los apóstoles y después los evangelios escritos. Lo mismo pasa con los escritos de Luisa. Si no es así, el peligro es hacer ideología y no verdad vivida, indiscutible por ser vida.
Hace falta leer todos los volúmenes. Están precedidos por la maravillosa síntesis del mensaje, que son los 3 llamados. Adentrándose en los volúmenes, por ejemplo, el 15º, se empieza a comprender por qué el primero empieza con la novena de Navidad, ya que en realidad todo parte del decreto eterno de la encarnación del Verbo, que a causa del pecado, el querer humano, ha tenido que encarnarse como redentor y varón de dolores. Los primeros volúmenes hacen ver todos los males causados por el querer humano separado del divino, y conducen al verdadero morir a nosotros. 7. Mismos, si queremos dar vida en nosotros al querer divino, que empieza a resplandecer, como la aurora, a partir del 11º. 8. Perder nuestro querer humano y adquirir el querer divino es lo que San Juan Bautista dijo: conviene que él crezca y yo disminuya. El Señor ha de llenar todo mi ser y mi vida, yo debo dejar totalmente el puesto a Jesús, debo ser como una vestidura que lo cubre, como otra humanidad suya. Así yo no debo vivir mi vida por mi cuenta, por iniciativa mía, sino dejar que el Señor sea el que viva en mí. Yo soy su morada, él ha de ser el dueño de la casa, yo he de ser como el recipiente y él ha de ser el contenido. Entonces el Señor, tan humilde, tan bueno, tan misericordioso, se adapta a nosotros, a quien lo contiene, se adapta a nuestra capacidad, a nuestro modo de pensar, de obrar, etc., como un líquido se adapta al volumen y a la forma de la botella que lo contiene. Él se adapta a nuestra pequeñez, a nuestros límites, a nuestra mentalidad, a nuestro modo de sentir, de reaccionar, de hablar. Él se adapta a nosotros, pero eso es solo el comienzo, porque por justicia quiere que también nosotros hagamos lo mismo, que también nosotros nos adaptemos a Él. Nosotros somos el contenedor y Él se hace el contenido, Él acepta tomar nuestra condición humana, nuestra forma y nuestros límites, para que también nosotros perdamos nuestra forma de pensar, de amar, de sentir, de sufrir, de orar, de todo, perdamos nuestra forma humana para adquirir la suya divina. En el primer volumen Luisa habla de la novena de la Santa Navidad, que hizo cuando tenía 17 años. En la cuarta hora Jesús le decía: hija mía, quisiera abrazarte, pero no puedo, no hay espacio, estoy inmóvil, no puedo hacerlo. Quisiera ir a ti, pero no puedo andar. Por ahora abrázame y ven tú a mí. Después, cuando salga del seno materno, vendré yo a ti. Estas palabras aluden a una enseñanza fundamental, que el Señor irá luego desarrollando a lo largo de los escritos. Son como 2 tiempos de la vida espiritual. En el primero, el alma, ayudada por la gracia, es protagonista en su búsqueda de Dios. En el segundo, después, es Jesús el divino protagonista. Cuando vendrá al encuentro del alma. Esto vale para cada alma, como para el conjunto de las almas, la humanidad. Primero él, el Rey, establece su morada en nuestra mísera choza y se adapta con tanta humildad, con tanto amor, con tanta paciencia a vivir en nosotros, a hacer con nosotros nuestras cositas, a compartir nuestra vida. Por
Eso lo invitamos cada día diciendo, ven, divina voluntad, a pensar en mí. Mente, a hablar en mi voz, a obrar en mis manos, etc. El Señor se abaja a hacer eso, pero luego Él dice, bueno, hijo mío, ahora ven tú a vivir conmigo. En mi palacio, por eso olvídate de tu pequeña choza, ven a tomar posesión de mi reino, ven a ver lo que hago yo para que aprendas de mí y me acompañes en todo. 9. Sin embargo, nosotros no somos capaces de vivir enseguida definitiva mente en su voluntad, lo hacemos al principio algunas veces al día, 2, 3, 5 veces, cuando nos acordamos, y esas veces nos asomamos apenas un poco. Después poco a poco, cada vez más, hasta que pasemos más tiempo. 8. En su palacio, admirándolo, que no en nuestra mísera cueva, hasta que la olvidemos, porque ya vivamos siempre habitualmente en el palacio del rey. Como hijos suyos. Es entonces cuando debemos adaptarnos a su modo, a vestir como él se viste, a comer lo que es su alimento, a obrar como él obra, a cuidar de todo, a reinar, a amar como él ama, a dar la vida como él la da. Primero es la divina voluntad la que, llamándola, viene a ser en nosotros la protagonista, a hacer todo lo que hacemos, se adapta a nosotros, pero después, cuando ya nos ha preparado suficientemente y nosotros cada vez más queremos visitar su palacio, cuando le hemos dado suficientes pruebas seguras de que solo queremos su voluntad y sentimos que ya no sabemos vivir fuera de ella, entonces somos nosotros los que nos adaptamos a ella. Solo entonces es cuando espontáneamente la oración hace los famosos giros o paseos del alma, o sea, es entonces cuando empezamos a recorrer con el Señor todo lo que Él ha hecho, sus obras, la creación, la redención, la santificación, para conocer y tomar posesión de todas sus riquezas y maravillas que ya son nuestras. Dios nos las ha dado y nosotros debemos glorificarlas, y al recorrer todas esas obras suyas, vemos que Él las ha hecho con tanto amor a nosotros y que debemos darle respuesta de amor por nosotros y por todos en esas mismas cosas, dándole las gracias con su mismo agradecimiento, abrazarlo con su inmensidad, alabarlo con su sabiduría, glorificarlo con su misma gloria, amarlo con su mismo eterno amor. Por tanto, antes Él se adapta a nosotros, para que luego nosotros nos adaptemos a Él. Esa es la primera parte, ese modo de orar, ven, divina voluntad, a pensar en mi mente, a caminar en mis pasos, etc. Sí, todo esto es bello, es importante, es necesario, pero solo es el comienzo. Después, cuando se va creciendo como Jesús, que crecía en edad, sabiduría y gracia, debemos crecer en conocimiento, en sabiduría, en amor. Por eso es necesario leer mucho los escritos de Luisa y compartir con Jesús todo lo que es suyo. Solo entonces empezamos a sentir que todas esas cosas del Señor, lo que Él ha hecho, las obras de Dios, nos pertenecen, son nuestras y las reconocemos y amamos. Solo así se puede decir que se hacen los giros, los paseos en la divina voluntad, pero si a eso todavía no hemos llegado, es inútil y de nada vale decir que hacemos los giros. El Señor dice,
pero giros de que, si tú todavía no me conoces, si no conoces mis obras, si aún vives en tu choza. No puedes saber lo que hay en el palacio del rey, hasta que no dejes de verdad tu choza, tu voluntad, y vengas a vivir en mi palacio real, no sabes lo que hay en mi reino. El Señor dice, es cierto que te lo quiero dar, pero tú todavía no lo recibes. Cuando tú me pides mi voluntad, yo te la doy, pero tú la recibes solo cuando me das de verdad la tuya. Se la pedimos al Señor durante mucho tiempo y Él tal vez durante toda una vida nos pide, nos pregunta de muchas formas, ¿quieres darme de verdad tu voluntad? ¿Quieres negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirme, como he dicho en el Evangelio? ¿De verdad quieres no darte nada a ti mismo para dármelo todo a mí? 9. 10. Solo dos cosas podemos presentar como nuestras, deseos y disponibilidad. No tenemos otra cosa. Los deseos deben ser grandes, verdaderamente sinceros, dispuestos a todo, deben ser grandes, nobles, generosos, por ejemplo, Señor, que todos se salven, que venga tu reino, y la disponibilidad es no decir al Señor cómo tiene que hacer las cosas, es dejarle que haga todo en nosotros, como dice el Señor a Luisa, el verdadero y perfecto abandono dice con hechos, mi vida es tuya, de la mía no quiero ya saber nada. Esto es muy importante, deseos y disponibilidad. Es verdad que hayamos obstáculos, pero si creemos llegaremos a donde debemos llegar y los obstáculos no nos han de detener. Si no puedo pasar por un lado, busco por dónde, paso por otro sitio, si encuentro un stop me debo detener, pero no termina ahí mi camino, continúo. Si tengo un problema de motor o de ruedas, lo hago reparar, pero no acaba ahí mi viaje. Para eso están los sacramentos. Yo sigo, no me paro. Recordemos que en el vocabulario de Dios no existen palabras como imposible, o inútil, o esto es demasiado, o tengo miedo. ¿Por qué tenerlas nosotros, que somos sus hijos? 11. Los giros o paseos no se hacen si antes la voluntad humana no está muerta del todo. Son solamente una forma de decir, una cancioncita aprendida de memoria. La voluntad humana existe siempre y debe existir solo para dar espacio en sí a la voluntad divina, para identificarse con ella. Los giros del alma es capaz de hacerlo solo quien vive en la divina voluntad. Aunque el Señor te regale su avión, tú no puedes volar ni aprendes mientras sigas con tu bicicleta. Nadie puede decir que vive en la divina voluntad, podemos decir solo que la deseamos y con humildad confiamos que el Señor llevará a cabo la obra que en nosotros ha empezado. No consiste en una oración que se reza, en un distintivo, en un carnet, en una aprobación oficial, en un estatuto, en una particular comunidad o grupo eclesial o de oracón, en congresos. La divina voluntad es como la lava de los volcanes, que en la humildad bajo tierra tiene una temperatura elevadísima que funde las rocas y excava largos túneles y quién sabe a dónde llega, pero apenas sale a la superficie y se muestra, empieza a enfriarse, se endurece, se vuelve negra y se detiene. Se puede decir Jesús,
te amo, pero eso no significa que se vive en la voluntad divina. Algunas personas que rezan las oraciones de Luisa dicen que viven en la divina voluntad. Dicen, soy hijo del divino querer. Enhorabuena. Pero viven como vive Jesús, el hijo del divino querer. Todo depende de cuánto espacio le deja nuestra voluntad a la divina. Debemos leer, desde luego, los escritos de Luisa, eso es fundamental, pero la finalidad es que nosotros lleguemos a ser los escritos o los volúmenes vivientes de la divina voluntad. Como no habría sido suficiente tener los 4 evangelios escritos, sin los evangelistas ni los evangelizadores. 12. Nuestro Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, no. Ya de la abundancia de nuestra cabeza, de nuestra cultura o saber. Por eso no conozco a nadie que haya recibido la fe porque yo le haya recitado el credo. Ni alguien que se haya enfermado por ejemplo de tuberculosis porque yo le 10. haya explicado lo que es esta enfermedad, pero si yo la tengo, entonces es fácil que pueda contagiar. ¿Por qué digo esto? Por avisar acerca del gran celo apostólico que podemos sentir. Es lógico que quien encuentra la monedita que había perdido, vaya, lleno de alegría, a decirlo a todo el mundo, como dice en una parábola el Señor. Pero también dice en otra que el que encuentra el tesoro escondido lo esconde, en sí, corre a vender todo lo que tiene para comprar ese campo. Además es necesario saber de qué hablamos. Los primeros apóstoles, después de su primer encuentro con Jesús, llenos de alegría, comunicaron lo que sabían de él, telegráficamente. Andrés encontró a su hermano y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Pero es posible. Ven y verás, y lo llevó a Jesús para que lo conociera personalmente. Por eso es suficiente dar un primer anuncio a las personas porque este tesoro, como el Evangelio, se transmite de persona a persona, hace falta ser suficientemente un Evangelio viviente para transmitirlo, ser discípulos antes que ser apóstoles. Sí, podemos hablar a un grupo, como hace un sacerdote por ejemplo en una iglesia, pero luego ha de llegar la fase de hablar a la persona concreta, y eso es posible en la medida que dicha persona manifiesta un mínimo de interés y de deseo de saber más de eso que le hemos dicho. El Señor ha dicho, da al que te pide. Porque si no te pide, ¿qué le vas a dar? El Señor no arroja las cosas santas a los perros. Otra cosa, no consideremos por separado las diferentes verdades reveladas por el Señor, como si fueran temas que no tienen que ver unos con otros. Todo ha de ser ordenado, cada cosa en su lugar. Pero no cometamos el error, por ejemplo, de no respetar lo que un párroco les pida que hagan en su parroquia haciendo otra cosa, si el Padre pide que se hable de la divina misericordia, de eso hay que hablar, y solo después se puede tocar el tema de la divina voluntad, haciendo ver cómo una cosa va unida a la otra. Y. Aprovechemos cada ocasión para hablar apenas el Señor dé una oportunidad, pidiéndole que Él sea el que hable a los corazones. 13. En el libro del Apocalipsis leemos: después vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono.
Fueron abiertos los libros. Fue abierto también otro libro, el de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a lo que estaba escrito en esos libros, cada uno según sus obras. Y el que no estaba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, AP 20,12. 15. La vida es como un libro, de muchas páginas. Tantas como son los días de nuestra vida, las horas e incluso los minutos. Lo escribimos día tras día, hora tras hora. Al final, la gloria del cielo, el grado de felicidad dependerá de cuántos motivos de felicidad y de gloria hayamos acumulado en nuestra vida, en las páginas de nuestro libro. Y lo que escribimos en él debe corresponder a lo que está escrito en el libro de aquel que es la vida. Jesucristo. Imaginemos la escena inicial del día, el niño, nuestra alma, se despierta y enseguida corre a su papá, el Padre Divino, que lo está esperando con tanto 11. Amor. Cuando llega lo abraza, le da un beso y lo sienta sobre una rodilla. A continuación toma un libro grande, maravilloso, el libro de la vida, mientras el niño saca su cuadernito, en el que debe copiar lo que para ese día ya está escrito en el libro de la vida. ¿La vida de quién? De Jesús. Porque Él ha vivido en su vida la vida de cada uno de nosotros, como debía de ser, de una forma perfecta, es decir, divina. Si tú me lo permites, dice Jesús, yo quiero ser en ti actor y espectador al mismo tiempo. Entonces, si el niño es inteligente, dice, papá, yo no sé escribir, lo hago muy mal, me distraigo y pierdo tanto tiempo, me equivoco con las palabras, y luego mi escritura es impresentable, llena de errores, de manchas, de garabatos. Ayúdame, esa es la palabra que el padre esperaba. Entonces el papá le dice, dame la manita, ponla en la mía, y así. En poco tiempo, mano en la mano, escriben la página del día. Papá, ¿qué lindo es esto que tú has escrito, hijo mío, que hemos escrito, porque si tú no me hubieras dado la manita, yo no habría escrito nada. Jesús quiere ser el protagonista de cada página de nuestra vida, como Él Padre lo es de cada página de la suya. El Padre, que vive en mí, hace sus obras, ya en 14:10. Eso lo han sabido todos los santos, he sido crucificado con Cristo y ya no soy yo el que vive, sino es Cristo que vive en mí, Gal 2:20. Pero ahora ha llegado el momento en que quiere que también nosotros vivamos en Él, que seamos partícipes y coprotagonistas de cada página de su vida, empezando por la primera, que nos unamos conscientemente a Él. Desde su encarnación, cuando entrando en el mundo Él ha dicho, heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad, Hebreos 17. Oh, inmenso amor de Dios, que no quiere estar solo, Él, que no necesita de nada, que quiere solo dar amor y felicidad. Por eso, en su decreto eterno, nos ha querido a todos nosotros junto con Él, como miembros de su cuerpo, y al encarnarse ha concebido junto con su humanidad a todas las almas, con todas las deudas de todas las criaturas, y su obra de redentor ha empezado desde el primer instante. Nos ha llevado en él en cuanto criaturas, pero luego
En el huerto de los olivos nos ha concebido en sí en cuanto hijos que redimir. Y esa es la obra de la redención, reincorporar en él a todos los hijos de Dios, que estaban dispersos. Pero ahora ha llegado el tiempo en que estos hijos de Dios, unidos a Cristo como miembros de su cuerpo, deben ser conscientes y tomar parte en todo lo que Él ha hecho. En cada página de su vida quiere nuestra firma unida a la suya, nuestro amor junto con el suyo, con la misma dimensión divina y universal. Eso es el fundirse en la divina voluntad, la perfecta comunión recíproca, como es la de Jesús y el Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, ya en 17:10, yo soy tuyo y tú eres mío. ¿Cómo inventaron el libro los cristianos? Mauricio Blondet, 4 de diciembre de 2005. Como se sabe, para un griego o un romano un libro era un rollo, lo llamaban volumen, lo que se enrolla. También para los hebreos los libros eran rollos, los esenios de Qumran los conservaban verticalmente dentro de tinajas de costoso pergamino o de poco menos costosas hojas de papiro. El volumen hacía necesaria una forma diversa de lectura. Se leía de pie, y a menudo hacía falta un esclavo que sostuviera el rollo desplegado ante el lector. Por lo demás, en el mundo antiguo, la lectura era recitación, se leía exclusivamente en voz alta. El libro como hoy día lo conocemos, el libro de páginas, es una novedad revolucionaria introducida por los primeros cristianos. Por necesidad práctica. Entre los discípulos de Jesús, y probablemente también entre los del Bautista, había taquígrafos que recogían las palabras y las enseñanzas memorables, sin mediación, en directo, como ahora se saca una instantánea sin pretensiones, para conservar un momento único o feliz. Esos escritores rápidos no empleaban tablillas de cera en que grabar con un punzón como los antiguos romanos, operación demasiado lenta para una instantánea. Se servían de cuadernos de pocas páginas, de pergamino, tal vez tensas dentro de un marco, que se usaban desde unos 30 años como forma de transmitir rápidamente informaciones, sin duda en uso. Entre los comerciantes, esos blocks de notas se había difundido en las rutas y las ciudades de comercio. Tiro y Cesarea, Gadara y Alejandría. Esas antiguas libretas de apuntes se llamaban membranae, en griego membranae, o sea, precisamente, pergaminos. San Pablo escribía en esas membranae sus cartas, y a veces pidió a sus discípulos que se las consiguieran. Cuando Jesús dejó este mundo, las libretas con sus frases recogidas de su viva voz fueron el instrumento necesario de la predicación de los apóstoles y de sus enviados misioneros. Copiando y uniendo las libretas, una sobre otra, y tal vez encuadernándolas para poder llevarlas en los viajes misioneros, formaron libros como los conocemos hoy día. Libros con páginas que hojear. La presencia de las membranae con los apuntes tomados en directo explica por qué los evangelios fueron escritos en época relativamente tardía, si bien del Evangelio de Marco, que recoge la viva predicación de Pedro, existe un fragmento del 48 después de Cristo, es que durante muchos años, mientras vivieron los testigos oculares de la predicación del Señor, las membranae fueron los evangelios. No hacía falta reelaborar ni poner en orden los apuntes sueltos, simples soportes para la memoria viva.
lo cual explica también la mano segura con que la Iglesia, siglos más tarde, supo distinguir los evangelios auténticos de los apócrifos, tenía en mano las fuentes seguras y originales, las grabaciones de la palabra de Jesús. Esa era la tradición viva de la Iglesia. Es muy significativo un pasaje de ese Ignacio de Antioquía, padre de la Iglesia y obispo de Antioquía en el siglo II, que refleja las evidentes discusiones sobre las fuentes. He oído algunos que decían, si no lo encuentro en los archivos, Argeia, no lo creo en el Evangelio. Y cuando les replicaba, ha sido escrito, me contestaban, ese es el problema. Para mí, mis archivos son Jesucristo, mis archivos invencibles son la cruz, su muerte, su resurrección y la fe que viene de él. 1. De esas breves frases se ve cómo consideraba la comunidad cristiana las membranae conservadas. A la vez con escrúpulo que diríamos científico, y con ligera devaluación. 1. Carta a los Filadelfios, 8, 2. 2. Cada apunte, palabra disecada, conserva por fuerza una cierta ambigüedad, su interpretación es un cuidado obsesivo de la Iglesia primitiva, que hace continua referencia a la palabra viva de los apóstoles y a la fe de la misma comunidad. Aquí está la desconfianza del mundo antiguo hacia la palabra escrita. Platón escribió que los libros tienen un defecto, no responden a las preguntas. Siglos después Papías, obispo de Hierápolis en Frigia, a propósito de los evangelios repite el concepto platónico, no pensaba que las cosas que vienen de los libros fueran tan útiles como las que vienen de una palabra viva, sosepone, y duradera. Para el hombre antiguo, la verdad y la sabiduría habla con la voz de los hombres, de los testigos. Por eso es absurdo incluso pensar que en esos textos, taquigráficos, hayan podido introducirse interpolaciones arbitrarias, pensamientos y comentarios personales de los amanuenses. La colectividad cristiana no los habría aceptado. Es notorio que desde el principio esos apuntes fueron escritos no ya en hebraico o en aramaico, sino en el griego simplificado que era entonces la lengua franca comercial del Mediterráneo el koiné. Dialectos, el habla común. Altos prelados y teólogos presuntuosos ahora, perfumesta pasión arqueologista que roza con él. Fundamentalismo judaico, pretenden reconstruir el texto aramaico, subyacente, según ellos, a los evangelios. La operación es casi seguramente abusiva. Quieren olvidar que los mismos sabios ancianos de Sión, casi un siglo antes del nacimiento de Cristo, habían traducido sus libros sagrados al griego, en Alejandría, ya que pocos hebreos conocían de verdad el hebraico y el aramaico, excepto los que vivían en Palestina. Eran una minoría, en todas las épocas, 2/3 de los hebreos han nacido y han muerto fuera de la Tierra Santa. La mayor parte eran mercaderes en el mundo mediterráneo, y el griego era su lengua nativa. Los esenios, los fanáticos de Qumran impusieron de nuevo el hebraico como lengua canónica de su Biblia, que por otra parte interpolaron sin escrúpulos era una operación artificial, arqueologista y fundamentalista, semejante a la de los prelados modernos. Debemos pensar entonces que los taquígrafos, discípulos de Jesús al escribir rápidamente en las membranae,
traducían instantáneamente del aramaico al griego. No es más fácil pensar que el mismo Jesús hablase griego. El biblista André Paullo deja entrever. 2. En su predicación itinerante, el Mesías pasó a veces y fácilmente por zonas en que la lengua hablada era el griego. No solo, el uso del griego habría sido cosa normal teniendo en cuenta la línea de ruptura que Jesús siguió en el seno del mundo hebraico, contra el exclusivismo de los judíos fariseos. Los futuros rabinos, y tal vez en abierta polémica con el fanatismo de los esenios, obsesionados por la pureza, que consideraban a los extranjeros satánicos y contaminados. Sería bello pensar que en aquella fatal noche fría de Palestina, en el patio empedrado que todos, incluso los hebreos, llamaban con una palabra griega litostrotos. 3. En la que Cefas asustado se calentaba al fuego con otros que lo reconocieron por el acento, ¿acaso no eres tú también Galileo? Mientras tendía el oído al diálogo entre el acusado Jesús y el procurador, oyera hablar en griego. Pilato hablaba, Jesús respondía, sin intérprete. En un momento de tensión, el interrogatorio judicial tomó un cariz filosófico. Pilato preguntaba qué cosa es la verdad. ¿Y en qué otra lengua el Mediterráneo hablaba de filosofía? Como quiera que sea, desde sus albores la literatura cristiana fue exclusivamente griega. El descubrimiento del libro, del Codex con páginas, cambió el mundo antiguo de forma sutil, pero decisiva para el cambio de época. La lectura de los rollos, que era recitación, correspondía a la profunda naturaleza pública de la antigüedad greco-romana. La naturaleza de la solar y fascinante realidad romana era exclusivamente. 2. André Paul, Jesus Christ, La Rapture, Baird, 2001, páginas 133 y siguientes. 3. El autor del artículo se confunde. Pedro estuvo en el patio del sumo sacerdote Caifás, pero no en el litostrotos del pretorio de Pilato. 3. Pública, lo que llevaba consigo una ausencia de interioridad. Cada hombre consistía enteramente en sus actos. Lo externo y lo interno no estaban separados por un hiato doloroso. La religión romana era radicalmente acción, no preveía una teología. Comenzaba y se agotaba en el rito, del sánscrito, rta, justa acción. Inútilmente se preguntará a las lápidas funerarias una idea del más allá. Son monumentos públicos. Sus epígrafes se dirigen a los que pasan para informarles sobre el currículum vitae del difunto, sus cargos y sus fortunas, e incluso para divertirlos. Un molinero se excusa por la mala calidad de los versos que expone. No se trataba de una religión inferior, era la religión de una humanidad radicalmente diferente de la nuestra. El mismo Pablo, al hablar de la fractura que bien conocemos entre el bien que queremos y el mal que sin embargo hacemos, habla de otra ley que está, en los propios miembros, dentro del cuerpo, no en la interioridad del espíritu. Incluso los hebreos no consideraban necesaria alguna idea sobre el destino humano después de la muerte, y solo tardíamente elaboraron una doctrina del más allá, copiada de cultos mistéricos e isíacos. El libro crea ese espacio íntimo, en que se mueve la entera fe cristiana. San Agustín nos transmite el sentido de vértigo que sintió el día que sorprendió a su maestro. Ambrosio de Milán,
leyendo con el alma. El germánico de nombre griego, sentado, leía un libro, sin pronunciar las palabras, en voz alta. El bereber de Hipona observó casi con espanto aquella lectura. Silenciosa, el mudo correr de los ojos sobre la página, el diálogo indecible que se lleva a cabo en la intimidad inviolada. Aquí nace el cristianismo. Y su tribunal interior, en que Cristo juzga las intenciones, es el origen de cada pena, de enfermedades del alma desconocidas por los romanos, la debilidad de la voluntad, el titubear de Hamlet, pero también de un rescate que ellos ni siquiera podían imaginar. Quién sabe si Internet no indique y promueva otra revolución antropológica, revolucionaria como aquella. O que no sea un regreso al pasado público romano. Después de todo, la acción de leer en Internet implica una acción que fue propia del lector de rollos. El scroll. El desenrollar. Los ingleses llaman a los rollos del Mar Muerto, Dead Sea Scrolls.